El papel de las redes sociales ha sido crucial en esta campaña presidencial. Si bien es una herramienta para acercar a los candidatos a sus electores y comunicar sus propuestas, también se han convertido en el espacio donde reina la guerra sucia y la desinformación. Alrededor de las elecciones a la presidencia de la República, que se llevarán a cabo mañana 27 de mayo, se han tejido una serie de mitos, que distorsionan la realidad, muchos de ellos a través de las redes sociales. Lo curioso del caso es que a pesar de que los organismos de control han salido a desmentirlos en diferentes ocasiones, muchas personas insisten en creer en estas cadenas de información falsa que circula por las redes. A este fenómeno se suman las continuas advertencias de partidos políticos y veedurías ciudadanas, que han puesto en entredicho la capacidad de entidades como la Registraduría para brindar garantías de transparencia en los comicios de mañana. La situación es tal, que incluso la Registraduría tuvo que publicar en su página web oficial una información aclarando y desvirtuando varias de las noticias falsas que han sido publicadas en las redes. El voto en blanco no se suma a uno de los primeros mitos está relacionado con el voto en blanco. La primera teoría que circula alrededor de este aspecto es que estos serán trasladados al candidato que más apoyos consiga en las urnas. Esta información es falsa. Las normas electorales en Colombia establecen que el voto en blanco es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos que protege la libertad del elector a no estar de acuerdo con ninguno de los aspirantes o sus políticas. El voto en blanco es como votar por el señor Blanco, no se le pasa absolutamente a nadie. Es como si fuera un candidato más y por esa razón no se puede transferir. Para lo único que suma es para el cálculo de cuántas personas fueron a las urnas, explica Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral MOE. No son plumones mojados. Otra de las noticias falsas que circulan en las redes sociales tiene que ver con el supuesto fraude fraguado por la Registraduría Nacional para que, al momento de doblarse el tarjetón para ser introducido en la urna, a la tinta con que se marca puede adherirse a la casilla de enfrente con una ligera presión, anulando el voto. Además, otra cadena afirma que el lapicero que está en las urnas se puede borrar para que los jurados marquen después por cierto candidato, dicen las cadenas. Ante estas denuncias, la Registraduría afirmó que la información es falsa al explicar que los bolígrafos que encontrarán los electores en los cubículos son comunes y corrientes y no plumones mojados. Incluso, la Registraduría advirtió que los votantes pueden llevar su propio bolígrafo para marcar el tarjetón, si así lo prefieren. Votaciones en el exterior. Esta semana estuvo circulando por las redes sociales la supuesta consolidación de las votaciones en el extranjero. Aunque tan solo con el hecho de que los resultados eran diferentes, según el interés de cada una de las campañas de los candidatos, la Registraduría negó que dicha información tuviera alguna validez. Según la entidad, a pesar de que las votaciones en el extranjero están habilitadas desde el pasado lunes, solo será hasta el domingo a las 4 de la tarde, que se cerrarán las urnas en cada uno de los países donde los connacionales pueden sufragar su voto, cuando se conocerán los resultados. Solo en ese momento se realizará el escrutinio de mesa.
falsas solicitudes de vinculación a los correos personales y redes sociales como WhatsApp. Cientos de colombianos fueron contactados a nombre de la Registraduría Nacional, advirtiendo que la entidad de registro civil los había seleccionado para vincularlos como personal de apoyo en los comicios de mañana domingo. Según la información, para continuar con el proceso de vinculación el ciudadano debía entregar datos personales o incluso pagar cierta suma de dinero para las pruebas psicotécnicas. La Registraduría advirtió que el proceso de vinculación de personal de apoyo para las elecciones se adelanta electrónicamente. Quienes deseen validar la información lo podrán realizar únicamente por la web de la Registraduría. La entidad no envía correos de pruebas externas, ni pide dinero para las mismas. No habrá consultas. La Registraduría Nacional también desmintió que en las elecciones presidenciales de mañana se vayan a realizar consultas populares. La aclaración de la Registraduría se da luego de que en las redes sociales circulara una falsa información en la que se advierte que en los comicios los colombianos además podrán votar por la consulta anticorrupción. Incluso en algunas cadenas se afirma que se votará una cartilla contra el maltrato animal. Esa información es totalmente falsa. El próximo domingo los jurados de votación le entregarán a cada elector la cartilla para elección de presidente. La ley no permite que se realicen ese tipo de mecanismo de participación ciudadana el mismo día de las elecciones, señalaron voceros de la Registraduría. Venezolanos no pueden votar. Otra de las mentiras alrededor de las elecciones está relacionada con el hecho de que supuestamente se habría inscrito a varios venezolanos en las registradurías delegadas para poder votar en estos comicios y así favorecer a los partidos o candidatos de tendencia de izquierda. De acuerdo con la directora de la MOE, los únicos que pueden votar en las elecciones son los nacionales. Esto es completamente irreal, porque en nuestro país no pueden votar personas de otras nacionalidades porque no están habilitadas. Los únicos que pueden votar son los colombianos y quienes tengan nacionalidad. Esto último significa haber nacido en el país o ser hijos de padres colombianos. No se puede traer una gran cantidad de venezolanos a votar por nadie, agregó. Sin jurados fantasmas, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que no existen jurados fantasmas en la costa Caribe. Esto luego de las denuncias que hizo el senador Armando Benedetti en tal sentido. La Registraduría Nacional del Estado Civil inició las investigaciones y cruces de bases de datos entre los listados de esos jurados de votación y las bases de datos de la Seguridad Social. El cruce se realizó entre los jurados designados y las bases de datos de la Seguridad Social, no solo con el PILA, sino además con el SISBEN y Adres Fosiga, se precisa. En el caso de Barranquilla, donde manifestó preocupación el senador Benedetti, la Registraduría aseguró que ordenó visitas a empresas, entidades e instituciones educativas para realizar una investigación aún más detallada, a partir de nombres y números de célula concretos incluidos en las bases de datos cargadas por tales entidades y que no figuran en el PILA, es decir, que no tienen seguridad social. Se mantienen las cédulas inscritas a través de las redes sociales. Circuló una cadena advirtiendo que la Registraduría Nacional había borrado todas las células inscritas por los ciudadanos que cambiaron de lugar de residencia.
Según informó la registraduría, la entidad no borra cédulas inscritas. Lo que habría sucedido en su momento, es que la registraduría se encontraba para esa fecha realizando la consolidación del censo electoral, tal y como sucede en todos los procesos electorales del país, por lo que las cédulas inscritas aún no aparecían en el sistema. Sin embargo, la registraduría afirmó que desde el pasado 23 de abril todas las cédulas aptas para votar están debidamente referidas en el sitio web. Para estas elecciones presidenciales más de 3 millones de colombianos inscribieron sus cédulas para poder votar mañana 27 de mayo. Groserías no anulan el voto. Otro de los mitos es el que señala que para mostrar su inconformidad con algún candidato, se deben escribir groserías en la casilla donde aparece el mismo. Al respecto, Alejandra Barrios, directora de la MOE, fue enfática en señalar que si bien cada ciudadano es libre de expresarse según su parecer, esta situación podría terminar favoreciendo al candidato. Hay que tener cuidado con este aspecto, porque cualquier marcación puede ser interpretada por los jurados como una votación a favor de dicho candidato, señaló Barrios. Caso contrario sucede, si el votante escribe groserías en más una casilla, en esta situación el ciudadano termina anulando su voto. Si se marcan dos casillas, el voto se considera nulo, puntualizó la directora de la MOE. Votos de Vivian no se suman a Duque. Por último, una cadena que circula por las redes sociales afirma que el Consejo de Estado estudia la posibilidad de sumar los votos que obtengan Vivian Morales a Iván Duque por ser con quien Morales decidió hacer coalición, tras la dimisión de su aspiración presidencial. Ante esta información, la Registraduría Nacional aclaró que el hecho de que Vivian Morales aparezca en la tarjeta electoral y pueda conseguir votos no significa que se sumen a otro candidato. Según la entidad, esos votos se contabilizan pero no se adjudican a ningún candidato, porque la ley no lo permite. Esta misma regla se aplica para Piedad Córdoba, quien también aparece en la tarjeta electoral pero ya no es candidata a la presidencia.